¿Qué tal, jóvenes? Vamos a hacer la resolución del examen número 11 de física. Vamos a proseguir con la misma metodología. Vamos a resolver todos los ejercicios de área 1. Los compañeros de las demás áreas cotejan el número de ejercicio con el correspondiente de área 1. Y si hay alguna duda o inquietud, ya saben que podemos aclararla en clase. Entonces, empecemos. Pregunta número 41. En una industria se requiere que el lapso que transcurre desde que un producto se encuentre en un punto P hasta que llegue a un punto Q de una banda transportadora sea de 12 segundos. La pregunta es cuál debe ser la velocidad instantánea de la banda transportadora. Entonces, si nos hablan de velocidad instantánea, recuerden que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que la velocidad se calcula como la distancia dividida entre el tiempo. En este caso, la distancia estaba en el dibujito, ahí está, 10 metros, y el tiempo sino los del ejercicio, que son 12 segundos. Entonces, el cálculo que había que realizar era 10 metros dividido 12 segundos. 10 dividido 12 lo hago del lado izquierdo, recuerden es 10 dividido 12. Entonces es un 0, punto, agregamos un 0 y 12 en 100 cabe 8 veces. 8 por 12 son 96, es un 4 y es más que suficiente para encontrar la respuesta, porque solo hay una respuesta que dice 0.8, que la respuesta era el inciso A. Entonces, 0.8 metros sobre segundo. Siguiente pregunta. Nos dice, en la Ciudad de México la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Esto significa que todos los cuerpos caen con una aceleración mayor a 9.78 metros sobre segundo cuadrado, con una aceleración igual a 9.78 metros sobre segundo cuadrado, con una aceleración menor a 9.78 metros sobre segundo cuadrado, con una aceleración diferente a 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos, cae. Eso es caída libre. Y recordemos que en caída libre la aceleración es constante. La aceleración es constante, no cambia, siempre es la misma. Entonces buscamos una que haga referencia a eso y eso se encuentra en el inciso B, aceleración igual. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Pregunta número 43. Un señor está jalando bloque de 50 kilogramos con una cuerda que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, tal como se ve en la figura. Si él aplica una fuerza de 250 newtons y existe una fuerza de fricción de 20 newtons, ¿cuál es la aceleración del bloque? Considere seno de 20 grados igual a 0.34 y coseno de 20 grados igual a 0.93 grados. Y nos dan el esquemita. Recordemos que en este ejercicio, en donde nos hablen sobre algo que está jalando, nosotros lo que vamos a ocupar es la componente X de un vector, en este caso de la fuerza, que recordemos que la componente X es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, coseno de la dirección. Por lo tanto, no vamos a ocupar el seno, ¿ok? No vamos a ocupar seno, por lo tanto, ese lo tachamos para no cometer errores. Y entonces operamos. Recordemos, vamos a calcular la componente X de esta fuerza, de esta de aquí. Esa fuerza es 250 newtons por el coseno del ángulo que se forma, que son 20 grados. Eso nos los dan como dato. Esto es 250 newtons por, y vemos
coseno de 20 es 0.93 por 0.93. Eso nos da, hacemos la multiplicación, lo voy a hacer aquí en la parte de abajo, 250 por 0.93, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, 3 por 2 son 6 y 1, 7, 9 por 0, 0, 9 por 5, 45, llevamos 4, 9 por 2, 18 y 4, 22, 0, 5, 12, 3, 2, dos cifras decimales, dos cifras decimales. Entonces eso nos da un 232.5 newtons. La componente X que vamos a ocupar, entonces será esta de aquí, que son esos 232.5 newtons. Como esta fuerza y esta fuerza son de sentido contrario, lo que hay que hacer es restarlas. Entonces, al valor que tenemos, a este valor que tenemos aquí, le vamos a restar los 20 newtons. Y si le restamos los 20 newtons, nos quedan 212.5 newtons. Esa es la fuerza que vamos a ocupar. Esta de aquí es la fuerza que nosotros vamos a ocupar. ¿Ocupar para qué? Pues el ejercicio nos dice cuál es la aceleración. Recordemos que si hablamos de fuerzas y aceleración, eso es segunda ley de Newton. Que recordemos, segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es igual a la fuerza dividida entre la masa. En este caso, la fuerza es la que vamos a ocupar, es la de 212.5. Entonces, 212.5 newtons dividido entre la masa. La masa no las dan, la masa está aquí, 50 kilogramos. Entonces, dividido 50 kilogramos. Entonces, ahora hay que hacer la división de 212.5 entre 50. Entonces lo voy a hacer aquí. 212.5 entre 50. 50 en 200 cabe 4 veces, punto decimal, y con eso es más que suficiente, porque la respuesta tiene que ser un 4 punto algo, que si nos fijamos en las opciones a respuesta, vendría en el inciso A. 4.25 metros sobre segundo cuadrado a la derecha. Recuerden, si no es necesario hacer un cálculo completo, no se hace. Se apoyan de sus opciones a respuesta. Lo que quieren es ahorrar tiempo. Entonces recuerden, señor, jalando la caja, componente X, la componente X del vector que tiene un ángulo, ¿ok? La fuerza de fricción se resta porque va en sentido contrario. Esa es la fuerza total que vamos a ocupar en nuestra segunda ley de Newton. Pregunta número 44. Según el esquema, ¿en cuál esfera el empuje es mayor? El empuje. Recuerden que el empuje es una fuerza hacia arriba. En otras palabras, entre más arriba, mayor es el empuje, mayor. Por lo tanto, buscamos la pelotita que se encuentra hasta a la parte de arriba, la que se encuentra más arriba, que en este caso es la pelotita número 4. Entonces, la respuesta sería el inciso C. Recuerden, empuje hacia arriba, el mayor de ellos es el que esté más arriba, pelotita 4. Pregunta número 45. Se aplica una fuerza de 60 newtons sobre un resorte, estirándolo 12 centímetros de longitud. La pregunta es cuánto se elongará si se aplican 20 newtons de fuerza sobre el mismo resorte. Recuerden, resorte, eso es ley de Hooke. Ley de Hooke. Ley de Hooke, cuando no nos mencionan
la constante aplicamos reglas de 3. ¿Entre qué? Entre fuerza y deformación. En este caso, los datos teníamos 60 newtons con 12 centímetros. Entonces, 60 newtons con 12 centímetros. Y la otra eran 20 newtons. ¿Para cuánto? 20 newtons. ¿Hacia cuánto? Regla de 3. X es igual 20 por 12. 20 por 12 dividido entre 60. Podemos simplificar. 0 arriba, 0 abajo. 12 entre 6 es 2. Y entonces nos queda únicamente 2 por 2, que eso es 4 centímetros. Si ustedes no lo quieren hacer así, recuerden, hacen 20 por 12, ¿okay? Que nos da 240. Y 240 dividido 60, de igual manera llegan a un 4. Entonces, respuesta inciso B. Entonces, no se les olvide que resortes, ley de Hooke, si no mencionan a la constante K, entonces se resuelve con reglas de 3. Pregunta número 46. La presión de la atmósfera terrestre disminuye conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar, aumenta conforme se está más cerca del ecuador, disminuye conforme se está más cerca del ecuador, aumenta conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar. Recordemos que esto se trata de la presión atmosférica, en donde quedamos que era la presión que ejerce la atmósfera. Ahí están las montañas, bajamos a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar se tiene una profundidad máxima. Entonces, si nosotros nos movemos hacia arriba, aumentamos la altura respecto al nivel del mar, lo que estamos haciendo es disminuyendo la profundidad en la que nos encontramos en el fluido. Por lo tanto, la presión atmosférica se va haciendo más chiquita conforme vamos subiendo. Entonces, disminuye conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar. Si nosotros subimos, la profundidad dentro de la atmósfera va disminuyendo y por lo tanto la presión atmosférica disminuye. Pregunta número 47. Se aplica una fuerza de 3.500 newtons sobre el émbolo menor de una prensa hidráulica. Si los émbolos tienen áreas de 5 centímetros cuadrados y 18 centímetros cuadrados, ¿cuál es la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor? Recordemos que prensa hidráulica de igual manera son reglas de 3. ¿De qué? De fuerzas y áreas. Fuerzas con áreas. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 3.500 newtons sobre 5 centímetros cuadrados. Es el émbolo menor. Entonces es 3.500 newtons para 5 centímetros cuadrados. Ahora, en 18 centímetros cuadrados, ¿cuánto hay de fuerza? Entonces, la fuerza que buscamos, regla de 3, multiplicamos cruzado, dividimos entre el tercer valor. 3.500 multiplicado por 18 entre 5.
podemos simplificar. Si dividimos entre 5, nos da 700. Entonces al final solo hay que multiplicar 700 por 18. Multiplicamos 7 por 8, 56. Llevamos 5. 7 por 1, 7 y 5, 12. Los dos ceros que tenemos, los dos ceros, newtons, y nos quedan 12.600 newtons. Respuesta inciso C. Una vez más, si ustedes no quieren simplificar y multiplican 3.500 por 18 y después dividir en 5, llegan al mismo resultado. Pregunta número 48. Se tienen 3 recipientes con agua al mismo nivel H, como lo muestra la figura. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Tenemos las 3 figuras. Nos dice, en el fondo del recipiente 3 se tiene mayor presión hidrostática. En el fondo de los 3 recipientes hay diferentes presiones hidrostáticas. En el fondo del recipiente 2 hay menor presión hidrostática. En el fondo de los 3 recipientes hay la misma presión hidrostática. Recordemos, en este caso todos hablan de presión hidrostática, presión hidrostática, presión hidrostática, presión hidrostática. Recordemos que la presión hidrostática es la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad. En este caso, los 3 se encuentran a la misma profundidad, Los 3 se encuentran en el mismo planeta, los 3 tienen a G. ¿Ok? Los 3, la G es la misma para todos. Ahora, ¿qué sucede con la densidad del fluido? En el caso del enunciado, nos dice que los 3 recipientes tienen agua, tienen el mismo fluido. Entonces, como los 3 tienen el mismo fluido, la misma gravedad y la misma altura, entonces la presión hidrostática para todos es la misma. Y entonces, como para todos es la misma, la que menciona es la misma es el inciso D. Pregunta número 49. Un sistema está en equilibrio térmico cuando equilibrio térmico. Recordemos que equilibrio térmico significa misma temperatura. Y la que decía misma temperatura es el inciso C. Su temperatura se iguala a la de otro sistema con el que está en contacto. Pregunta número 50. Para hervir cierta masa M de agua es necesario elevar su temperatura desde una temperatura inicial Ti hasta 100 grados Celsius, para lo cual se necesita una cantidad de calor igual a... Estamos hablando de calor. Por definición, recordemos que calor es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, la temperatura final eran los 100 grados Celsius. Entonces, si buscamos una que coincida, que diga que calor es igual a masa por calor específico por 100 menos temperatura inicial, pues nos damos cuenta que se encuentra en el inciso B. Masa por calor específico por 100 grados Celsius menos temperatura inicial. Pregunta número 51. Nos dice, una barra de acero de 50 centímetros cuadrados de longitud y 6 centímetros cuadrados de sección transversal se expone al fuego en uno de sus extremos durante 15 segundos.
Si el otro extremo aumenta su temperatura en 20 grados Celsius, ¿cuánto calor recibió la barra? Considera que no hay pérdidas de energía y que conductividad térmica del acero es igual a 0.12 calorías sobre centímetro segundo por grado Celsius. Recordemos que esta parte de calor es para la conducción. Conducción del calor. Conducción del calor. Donde la conducción del calor nos dice que el calor se calcula como lambda por área por tiempo, por cambio en la temperatura y todo dividido entre la longitud. Sustituyendo valores, aquí no nos preocupamos por conversiones. La lambda 0.12, el área 6 centímetros cuadrados, el tiempo 15 segundos, el cambio en la temperatura 20 grados Celsius y esto dividido entre la longitud que es de 50. Simplificamos, un 0 arriba con un 0 abajo. 15 y 5 nos da un 3. Entonces únicamente hay que hacer 2 por 3, 6, por 6, 36, 36 por 12. Lo voy a hacer aquí arriba. 36 por 12. 2 por 6, 12. 2 por 3 son 6 y 1, 7. 1 por 6, 6. 1 por 3, 3. 2, 13, 4. Perdón. Ok. Y ahora simplemente colocamos, no se les olvide, dos cifras decimales, 4.32 calorías. Entonces, resultado final, 4.32, inciso A. Lo difícil de este ejercicio, recuerden, es recordar esta relación, donde nos hablen, entonces, mucho cuidado, de la lambda, hay que aplicar esta relación, esta monstruosa relación. Siguiente pregunta, pregunta 52. De acuerdo con la teoría cinética molecular, al aumentar el volumen de un gas, entonces recordemos, es volumen en la teoría cinética. Recuerden que el volumen va con la separación, ¿ok? Que es la distancia entre las moléculas. En este caso nos dice aumentar, entonces la separación también aumenta. Buscamos una que nos diga eso. ¿Disminuye la distancia entre las moléculas del gas? No. ¿Aumenta el número de moléculas del gas? No. ¿Hay más choques de las moléculas del gas con las paredes del recipiente que lo contiene? No. ¿Se incrementa la distancia entre las moléculas del gas? Ahí está la ganadora. Se incrementa la distancia. Por lo tanto, la respuesta, inciso D. Pregunta número 53. De acuerdo con la ley de Coulomb, fuerza igual a constante Q1 por Q2 entre distancia cuadrada. Si la fuerza es atractiva, necesariamente, recuerden, fuerza atractiva, sí o sí implica signos contrarios. Signos contrarios. Buscamos la opción que nos diga signos contrarios. Signo contrario. Respuesta, inciso B. Pregunta número 54. Manteniendo el voltaje de un conductor constante, ¿en cuál de los siguientes fenómenos se pone en manifiesto la ley de Ohm? Ley de
Ohm. Recordemos que ley de Ohm tiene dos relaciones: corriente con voltaje y corriente con resistencia. Si la corriente aumenta, el voltaje aumenta, pero si la corriente aumenta, la resistencia disminuye. O si la corriente disminuye, el voltaje disminuye, y si la corriente disminuye, la resistencia aumenta. En este caso, ¿ok? En este caso nos dicen manteniendo el voltaje conductor constante. Entonces nos teníamos que enfocar en esta proporción. Buscamos una que hable sobre eso. Al aumentar la potencia, no, potencia no, entonces esta no puede ser, esta no. Al aumentar la potencia, una vez más, al aumentar la potencia, no habla sobre potencia, esta tampoco. Al aumentar la resistencia al aumentar la resistencia eléctrica del conductor, aumenta la cantidad de corriente eléctrica que fluye en dicho conductor. Si aumentamos la resistencia, la corriente tiene que disminuir. Esta no vale. Corroboramos la otra. Al aumentar la resistencia eléctrica del conductor, disminuye la cantidad de corriente eléctrica que fluye en dicho conductor. Al aumentar la resistencia, disminuye la corriente. Muy bien. Mayor resistencia, menor corriente. Respuesta inciso D. Recuerden, mayor resistencia es oponerse, por lo tanto debe haber menos corriente. Pregunta número 55. Si la potencia que produce un horno de microondas es de 2200 watts y la diferencia de potencial es de 160 volts, ¿cuánta corriente circula en él? Entonces, 2200 watts. Eso es potencia. Potencia implica ley de Watt. La ley de Watt nos dice potencia, voltaje por corriente. En este caso, la pregunta era ¿cuánta corriente? Entonces, por ley de Watt, la corriente es igual a la potencia dividido el voltaje. La potencia, 2200 watts, divididos entre 160 volts. Podemos simplificar un 0 con un 0 y dividir, lo hago aquí, 220 dividido 16. Una vez, 1 por 16, 16, para 22 son 6, bajamos un 0, 16 en 60, caben 3 veces. 3 por 6, 18, para 22, llevamos 2, 3 por 1, 3 y 2 son 5, para 1, entonces 13 amperes. Buscamos en las opciones a respuesta y encontramos que la respuesta es la B. En este caso no me fijé de las opciones a respuesta, pero bastaba con el primer 1 para darnos cuenta que la respuesta era la B. Si no era necesario, recuerden, no era necesario hacer la división, no la hacemos. Y finalmente, pregunta número 56, personaje que usó sal de uranio, el torio y aisló el radio, ganador del Premio Nobel de Química. Recuerden, uranio, ¿ok? Uranio es el trabajo que realizó Marie Curie. Marie Curie. Entonces, esas son todas las preguntas de el área 1. Compañeros de las demás áreas, recuerden cotejar su número de pregunta con la pregunta correspondiente de área 1. Les vuelvo a repetir, si hay alguna pregunta que no hayan entendido, que requiera más explicación, lo vemos en clase. Sin más por ahora, repasen cualquier duda. Estamos en contacto.